Es Antonio de la Cruz. Y con él quisiera hablar sobre su más reciente trabajo interesantísimo que lleva por título La confesión de Padrino y el principio del fin. Quisiera que nos hablara de eso y en qué se basa él para decir el principio del fin, si no nos está dando esperanzas sin base o con base, nos está dando esperanza. ¿Y qué confesión es esa de Padrino? Bienvenido, Antonio. Te escuchamos. Muchas gracias, Napoleón, estar de nuevo contigo y tu audiencia. Padrino López hoy es sábado, 3 días, el miércoles creo que fue, en la Academia Militar, perdón, en el Fuerte Tiuna, tuvo un encuentro con el alto mando de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con Nicolás Maduro. En ello, Padrino plantea y habla de que hay eventos que están ocurriendo, como son la parte del narcotráfico, en la que él va demostrando un mea culpa, va sintiendo que está señalando que es el imperio el que es el que busca traer militares para poder incorporarlo a las fuerzas de ellos de la DEA, que es el gran cartel de la droga, lo dice así en su video, y en la que él busca con eso ir tratando de manejar al alto mando militar, que es donde estás hoy. Hay ruido después del 5 de julio y con todo lo que está pasando y con la proclama de María Corina y del mundo, como ese mundo militar del alto mando, al trancar Maduro el juego, de nuevamente de no rodar a las figuras importantes del CEOFAN, del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales y el ministro de la Defensa que los mantiene, por una cuestión de lealtad, empieza a tener efecto. Entonces, ¿qué pasa? Padrino en ese momento lo que busca es aclamar y además lo hace con Diosdado Cabello, que todos sabemos que con Diosdado Cabello siempre ha habido diferencia porque Diosdado no confía en Padrino en términos de que vamos a poner varios elementos. En el 2020 la promoción de Diosdado le tocaba y podía pasar a retiro, pero generalmente la práctica que ha venido usando el régimen de Maduro, que no los pasa a todos, sino que deja alguno y va manteniendo. En esa ocasión, entre Maduro y Padrino, tomaron la decisión, como ministro de la Defensa, por supuesto, y Maduro como presidente, de pasar a retiro a toda la promoción de Diosdado Cabello, para no dejarle ninguna posibilidad de poder dentro de la estructura del mando. Entonces, cuando vemos ese elemento, tú dices, ok, aquí no hay una alianza entre estas dos figuras importantes en este momento y que ha sido importante en los últimos 25 años de la historia del país. Pero hay otro que no se menciona con tanta contundencia, pero que siempre lo traigo a colación, que es que la asamblea del 2015, cuando se gana la asamblea por parte de la oposición y de la fuerza democrática, quien anuncia al país que debe ya cerrarse los colegios electorales, si no hay detrás, es Padrino López, no fue, ¿cómo se llama? La presidenta del TCJ de ese momento, del Consejo del Tribunal Supremo Electoral, del CNE, del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucen, fue Padrino. ¿Por qué fue Padrino? Recordemos qué posición ocupaba Diosdado Cabello en, en ese momento. Venía de ser el presidente de la Asamblea Nacional anterior. Y era el momento donde podían descabezar a Diosdado porque venía muy débil Maduro. Es 2015, Maduro gana una elección cuestionada en el 2013 y Diosdado venía buscando cómo ocupar espacios y siempre ha sido una amenaza para el poder de Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento sacan a Diosdado de su sucesión porque ya no tiene poder, porque manejaba uno de los poderes importantes legislativos. Y entonces recordemos que él se retrae y se va al programa nada más y queda como dentro del PSUV.
Y después, bueno, viene la historia famosa de la Asamblea Constituyente, pero no nos metamos. Vemos cómo en momentos importantes, Padrinos López con Maduro han desplazado siempre a Diosdado Cabello. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí se une para mostrar ante el alto mando militar que hay una unidad y además, pero en ese acto no está Maduro. Maduro estaba en un acto, en otro que no se transmitió directamente, sino que estaba actuando, creo que, si mal no recuerdo, en Lara, en una actividad. Y resulta que también cortaron después la transmisión de lo que venía sucediendo en Fuerte Tiuna. Entonces, cuando tú ves todos esos elementos desde una perspectiva de análisis integral, tú dices, aquí realmente no hay sino una búsqueda de cómo podemos legitimar ante el momento que se está viviendo. Y ahí podemos después tener un enfoque de cómo Maduro ha ido perdiendo espacios internacionales, cómo ha venido siendo aislado. Y podemos empezar a ver cómo ¿cómo se llama? El Parlamento Europeo dice, calificó a Venezuela, la incluyó en la lista de lavado de dinero y patrocinador del terrorismo, patrocina el terrorismo, o sea, financiamiento del terrorismo, así es la palabra que usa. ¿Y qué ocurre? Que eso le mete presión al sistema financiero europeo en cuanto a las cuentas de los venezolanos y de las empresas. Eso lo vimos aquí en Estados Unidos. Cuando aquí el sistema financiero empezó a tener presión por la justicia estadounidense, aquí le llegaba carta a los venezolanos de a dónde quiere que le devolvamos, le coloquemos su dinero, porque hacer el proceso de due diligence de cada una de las cuentas le toma más tiempo a los bancos y costos y prefieren deshacerse de esas cuentas. Eso lo vamos a empezar a ver con las cuentas de todos aquellos que han estado enchufados con el régimen de Maduro en Europa. No es inmediato, pero viene a empezar a generar presión a esa coalición que sostiene a Maduro. Porque ¿cuál es la coalición que sostiene a Maduro, Napoleón? La cúpula militar con las actividades ilícitas, los grupos de fedecámaras y económicos que quieren cohabitar con Maduro, estaban las empresas. Que quieren o que necesitan para no desaparecer, cohabitar con el gobierno que sea. Ahí me pone en una situación difícil porque en un momento en la que estamos ya, en la que Maduro, podemos ver una salida de Maduro, retirar el oxígeno de mantener una relación con Maduro es conveniente en este momento más que buscar ver si puedo coexistir con él para mantener lo que me queda. Aquí lo que uno ve, porque si eso fuera solo en Venezuela, es cierto, pero vienen a Estados Unidos a hacer lobby por la licencia, vienen a Estados Unidos a decir que en Venezuela se vive mejor. Cuando digo a Estados Unidos, digo a Casa Blanca, el Congreso. Entonces, ahí no es solamente uno por mantener las empresas que todavía me quedan, ¿verdad? En Venezuela, sino vemos cómo hay una intención de mantenerse en sostener a un régimen que, si bien es cierto, pueden favorecer el mantenimiento de sus empresas, pero sabemos que hoy el 84% de la población venezolana está en pobreza. O sea, yo creo que si lo pongo en ese contexto, es más una cohabitación para mantener a Maduro que para mantener sus empresas, porque sabemos cómo es la relación con una organización criminal, que te da, pero después te va a exigir que cumpla. Y lo hemos visto en esa parte de la oposición funcional que está con Maduro, que cuando lo necesita para que participe en procesos electorales, los pone en la lista y después para poderse buscar lavar la cara y después terminan siendo excluidos. Entonces yo creo que aquí no puede haber una relación de cohabitación en este momento. Y tú, que seguro tienes todo el recuerdo de Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Hubo un momento en que la clase empresarial venezolana mm, le quitó el respaldo a Pérez Jiménez. ¿Ok? Entonces, yo creo que estamos en un momento en lo que hay que pensar en ese sentido. Entonces, para continuar con respecto a lo de Padrino y veníamos con Europa, ahí va a haber
ahí van a sentir la presión del aislamiento. Y en la otra parte de la coalición que tiene son las empresas transnacionales del crudo, Chevron, Repsol, que venían entregándole recursos lícitos, unos 500 millones de dólares mensuales, al régimen, que le permitía financiar la corrupción, porque son lícitos, la represión, ¿verdad? Y todo lo que era el control social, el manejo de todo lo que es las bolsas CLAP, todo lo que podían adquirir. Esa era otra parte de esa coalición. Y la otra parte de la coalición que lo sostiene, por supuesto, son los poderes públicos, las cabezas de los poderes públicos, pues son los que justifican los actos que él hace, el presidente del TCJ, el presidente del Consejo Nacional, que es el que dice sí, ganó Maduro y sabemos que no ganó, ¿verdad? La fiscalía, que es la que justifica los cargos de terrorismo, ¿verdad? Entonces, en esa estructura es la que hay que buscar quebrar para salir de Maduro. Y aquí tenemos que en cuanto a las empresas transnacionales del petróleo, por eso el retiro de la licencia que les permitía producir y exportar en Venezuela fue clave, porque le cortaste los ingresos lícitos. Y por supuesto, no es que le cortaste que no se produzca más petróleo y que no se vendan, porque lo venden en el mercado negro. Pero ese crudo que compra hoy China, la, en las empresas, las refinerías independientes, que se llaman refinerías cafeteras, pues son pequeñas y parecen, ¿verdad? Son ingresos que están entrando al país desde el punto de vista ilícito. Y recordemos qué pasó con esos ingresos ilícitos cuando hubo la misma situación. Tarek El Alzamí, se perdieron 21.000 millones de dólares. Se extraviaron que al día de hoy no saben dónde están porque lo convirtieron entre cripto, entre cash. Y entonces eso se presta para que esa mafia, esa corporación criminal, se agarre los fondos de eso. Y sabemos, y hemos visto la denuncia en España de las empresas que ha hecho Delcy en Suiza para triangular crudo. O sea, que era un poco lo que tenía el grupo de Tarek El Alzamí. Entonces, ahí no tienes cómo ahora financiar lícitamente las actividades que dijimos, corrupción, control social, ¿verdad? Represión, para comprar todos los jugueticos, como diría Sebastián, ¿verdad? De la dictadura o de la represión. Entonces, si Europa hace lo que estamos hablando, eso afecta directamente a los grupos económicos y a los enchufados que llevan el dinero a Europa y que tanto se ha dicho, sobre todo en España. El lavado de dinero en España es muy alto. ¿Verdad? Y eso empieza también a restringir las capacidades del régimen para tener recursos y moverlos internamente. Y lo otro que ocurrió, que hay que prestarle atención, fue lo que hizo la CPI cuando emitió las órdenes de captura a los dos líderes fundamentales talibanes de Afganistán, que lo tenía Sí. desde enero y que salió ahora recientemente. Porque eso lo que te dice es que el hecho que no, y eso se viene investigando desde el 2020, la denuncia empezaron desde el 2020. Entonces eso es lo que nos indica que el hecho que haya un silencio no necesariamente no vaya a ocurrir. ¿Y eso a quién apunta? Eso apunta a la cúpula militar. Si va a querer enterrarse con el régimen en cuando se generen esas órdenes. Y entonces ahí tú empiezas a sentir que ellos no están hoy teniendo posibilidades de seguir usando el poder como lo hacían anteriormente. Y de allí es la preocupación porque saben que se sostienen hoy fuertemente por esa cúpula y tienen que mostrar unidad. Entonces podemos ver cómo se sitúa todo este contexto y tú dices, ok, Padrino, que sabemos que tiene una condición hoy de salud, volvió a reparar, la información que yo manejo, Napoleón, es que le volvió a reaparecer el cáncer. No es un elemento que hay que utilizar porque Diosdado viene buscando cómo desplazar a Padrino del Ministerio de la Defensa. Y hay otra tesis que ya empezó a correr nuevamente que no es cierto. Por la información que yo manejo es muy buena fuente.
y, y que en ese enfrentamiento Maduro lo que ha buscado es que Padrino López y ahora Hernández Lares, que podría sustituirlo, que es el CFO, o sea, el Comando Estratégico Operacional de la FAN, pero no tiene el carisma de Padrino. Padrino ha sido un conector entre las diferentes facciones internas. Y tenemos que recordar también que recientemente el general del 4F, Jimmy José Santini Reyes, fue puesto bajo arresto, fue capturado, porque aquí hay la facción del 4F que ya tiene músculo financiero y está el gobernador de Trujillo, Márquez, busca desplazar también a Maduro y al mismo Diosdado Cabello. Ahí hay una facción del 4F que no se sienten representados por ellos ante lo que estamos viendo de que puede haber una ruptura o una caída del régimen de Maduro. Ellos piensan que ellos es su oportunidad. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que ya el enemigo no es solo externo. Hay un movimiento interno entre los 4F, ¿verdad? Los que tienen hoy dinero, que era el modelo de Tarek el Al-Sami también cuando él empieza y es detectado que lo que buscaba era desplazar a Maduro del poder en un movimiento consolidando financiamiento y teniendo el apoyo islámico, que era más o menos por donde Tarek andaba trabajando su posibilidad de optar por el poder. Y Delcy Rodríguez y el hermano Jorge y ¿cómo se llama? Y Diosdado Cabello son los que lo presentan frente a Maduro como que hay que hacer la purga de ¿cómo se llama? De Tarek al-Sami. Aquí estamos viendo también esa situación. Entonces, yo creo que la permanencia de Padrino López y Hernández Lade consolida una cúpula rígida y sin renovación. Y esta inamovilidad también debilita a Maduro. Entonces, por lo que ya dijimos, vimos que lo de Santini proyecta una amenaza y alimenta la paranoia para disuadir conspiraciones, pero también aísla a Maduro internamente al desconfiar de los propios cuadros históricos del 4F. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Nadie está a salvo, ni siquiera los leales al 4F. Ese es el mensaje con Santini. Ahora, en esa charla al alto mando de la cual hablas y de la cual se basa este interesantísimo análisis que has hecho, cuando Padrino López habló de crímenes contra la humanidad y de una amenaza a la moral institucional, ¿qué significa eso para toda esta cosa que estás diciendo? Ok, el público es alto mando militar. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Los mensajes son, ok, porque ¿cuál es el mensaje que están recibiendo ellos por otro lado? Está el pollo Carvajal en Estados Unidos, en la que se declaró culpable para poder negociar una menor condena. Y por supuesto, para poder lograr eso, tiene que entregar evidencias que permitan justificar esa acción. Y entregar evidencia es entregar toda la información que pueda manejar sobre las conexiones con el mundo islámico, ¿verdad? Que es terrorismo, y eso es clave. Y ahí hay elementos y miembros del régimen de Maduro que están involucrados en eso. Tienen que entregar las rutas y los cabecillas, ¿verdad? De la movilización de la droga, del polvo blanco, como le dicen. Y él tiene, durante el periodo que estuvo con Chávez por 8 años y un año con Maduro, tiene toda la información porque le tocó. Él fue el operador de esas decisiones que tomó Chávez. Porque si Chávez estuviese vivo, el capo de Tuticapi de esa organización es Chávez. Pero al morir, eso fue desplazado. Y el que operaba en términos de ejecutar, mira la ruta de esto y esto, es el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal conoce todo el circuito
de esa época y estuvo un año con Maduro, también en esa posición de la DGCIN, que es donde básicamente Padrino López también busca desprestigiar su testimonio ante su, porque el Pollo Carvajal también estuvo, por supuesto, en la academia, hizo toda su carrera militar y tiene vínculos con parte de esa cúpula militar en términos del alto mando militar. Entonces, es una persona que muchos de ellos saben de la información que él maneja. Y entonces aquí lo que ocurre es que si uno está en ese mundo y está ocurriendo todo esto, dice, como que mejor colaboro antes de que me caiga a mí y empieza a generar una, aquello famoso que sucedió con el cartel, con los carteles colombianos que se llamó el cartel de los sapos, aquella famosa historia, ¿verdad? Y serie de televisión en la que cada uno se denunciaba al otro para ganar beneficio con la justicia de los Estados Unidos. Entonces, aquí se puede dar ese comportamiento en lo que muchos de los que están ahí dicen, yo como que busco un canal para poder salvarme, yo mi pellejo, porque a mí, yo estuve en esta posición y sí participé, pero el que estaba de jefe de esa parte es fulanito y hay, mientras tú entregues información para permitir que un capo pueda ser tomado, es algo que permite ganar tiempo en beneficio de la condena. ¿Y eso Entonces, qué tiene que ver con la caída de Manuel Noriega, de Mohamed Gaddafi, de Joaquín Chapo Guzmán? eso tiene que ver porque, ¿qué pasa? Cuando estos fenómenos se dan, ¿verdad? Desde el punto de vista político, que creen que la justicia no los va a alcanzar, ¿verdad? Y entra la soberbia del poder, en la que se cree que no hay ninguna amenaza como tal. Empieza a tener comportamientos internos dentro de cada uno de estos que mencionaste, en la que sucede lo que pasa cuando son organizaciones criminales. Ya la organización en Miraflores o el Miraflores es considerado una organización criminal y como tal es la justicia la herramienta fundamental para desmontar esa organización. No son la parte democrática, política, no, no es la carta de la OEA, no es nada, eso, esas herramientas no son las que permiten hoy sacar a Maduro del poder. Son el aislamiento, ¿verdad? Que viene utilizándose actualmente y la justicia. Son las dos. Y la justicia, quiero decir internacional, la de Estados Unidos, la de Argentina, la CPI, ¿verdad? Porque son las que permiten que están documentando todos estos casos y que permiten llegar a un término de condena o de entrega. Entonces, ¿qué pasó con Noriega? Noriega tuvo toda la parte, y todos lo sabemos, con el cartel de Medellín. Y en un momento determinado, ¿verdad? Se utilizó para el caso que Noriega se logra extraerlo a la justicia de los Estados Unidos, cuando él toma la decisión de radicalizarse, ¿verdad? Y tiene toda la parte de represión en Panamá. Y ocurre lo del canal, ¿verdad? En la que la excusa de la muerte de un soldado estadounidense le permite la intervención a Estados Unidos. Pero lo traen es ante la justicia de los Estados Unidos. Gaddafi, En el caso de Gaddafi, Gaddafi viene manejando toda la parte de que él consolida su régimen, ¿verdad? Con la represión y empieza a tener vínculos también con el negocio de la droga en Libia. pero los dos, tanto Noriega como Gaddafi, venían de haber colaborado con los Estados Unidos. Es totalmente cierto, igual que Saddam Hussein, ¿verdad? Ujú. Eran piezas que se usaron en su momento en la época de la Guerra Fría. Y el Chapo Guzmán.
El Chapo Guzmán creyó que él podía burlarse del Estado mexicano, ¿verdad? Aquí se veía que era el hombre clave que tenía inundado de droga, porque lo importante de la droga es que al final es México quien introduce la droga en Estados Unidos, en el caso del mercado estadounidense, es por donde entra la droga. Y se produce en América del Sur, ¿verdad? Podemos decir Colombia, Bolivia, Perú, ¿verdad? Venezuela se empezó a producir algo. Más que todo hay laboratorios, ya parte de los laboratorios se trasladaron de la parte colombiana a Venezuela, porque, bueno, tienen ahí un espacio, ¿verdad? Que es la que tiene menos persecución. Pero todo eso llega a México, vía Honduras, vía Guatemala, Ok. llega. Y México es y ahí el Chapo Guzmán o los carteles mexicanos son los que realmente controlan el negocio y lo venden. Y ahí la justicia de los mexicanos se les escapaba. Y hasta que los Estados Unidos exigieron que fuera extraditado y fuera juzgado aquí. Entonces, vemos cómo la justicia de los Estados Unidos vuelve a tomar la decisión y es traído a los Estados Unidos y es condenado. Entonces, por eso yo creo que al tener, hay dos cosas que creo que están claras aquí con el régimen de Maduro. Uno, organización criminal. Y dos, ser declarado patrocinador del terrorismo por la alianza con Irán y con los grupos de Hamas y Hezbollah. Si esa Además, condición, y perdona que te vuelva a interrumpir porque estoy basándome las preguntas en tu análisis de la caída del régimen. Tú hablas que estas tres figuras, Noriega, Gaddafi y el Chapo Guzmán, ¿ok? Que eran figuras dominantes en sus estructuras, intentaron los tres atrincherarse en discursos nacionalistas, como sucede ahora en Venezuela, y los tres fueron abandonados por los suyos y acabaron en manos del poder que intentaron desafiar, que es lo que tú estás diciendo que se están preparando ahora en Venezuela. Pero pregunto, para que salgamos de Maduro, pero se quedan ellos y entonces pueden ser hasta peores que Maduro, o ellos evidentemente con todo esto salen, van a enfrentarse a la justicia norteamericana o de otro país internacional, pero pueden evitar estar toda su vida o la pena de muerte si colaboran con la justicia. ¿Qué es lo que nos quieres decir que puede pasar? Porque, perdona, tú también estás diciendo que el cabello madurismo se parece más a esos regímenes en retirada que a una república funcional. Y dice que quienes mandan lo saben. ¿Qué nos quiere decir con eso? quienes mandan lo saben, quiere decir que hoy viendo como una organización criminal, vamos a verlo como un cartel, los capos de ese cartel saben que funcionan más como la estructura de la organización criminal que como un Estado. El Estado, ¿verdad? Genera programas, genera beneficios, bienestar al ciudadano. La estructura criminal es beneficios, como manejo el tráfico de droga, como manejo los negocios ilícitos, como voy, ¿verdad? Secuestrando todos los días. Hoy, qué ha decidido ahora la organización criminal? Capturar diariamente de 3 a 5 personas vinculadas a movimientos políticos. ¿Okay? Esa es la forma como ellos consideran que están sobreviviendo. Si lo vemos en la lógica de, ¿cómo se llama?, de Pablo Escobar, era la lucha contra los otros carteles, pero aquí estamos viendo a Venezuela, la Venezuela democrática, la Venezuela que votó el 28 de julio por un cambio y por el Mundo González Urrutia, donde son va, los oponentes y por lo tanto es el enemigo de estos carteles y que tienen que ir desarticulando. Y la manera como lo desarticulan es básicamente o aislándolos, es secuestrando diariamente. Ya es normal escuchar. Se llevaron a fulanito, se llevaron al otro y no se sabe dónde están y son y todos tienen una característica.
que tienen un vínculo político o una actividad política en contra en pro de la democracia, pero en contra del cartel. Y la salida de estos dirigentes políticos hace unas horas atrás de las cárceles. Ah, esa es una excelente pregunta. En ese aislamiento, ¿qué ocurrió? El mensaje para quién es lo que ocurrió ayer, para las Fuerzas Armadas, para esa cúpula. En la negociación para los 252 venezolanos que estaban en la cárcel del Secot, los 10 estadounidenses secuestrados y los 80 secuestrados venezolanos, o el número que sea, pues, se habla de 80, pero bueno, el número que sea. Porque después tú sabes como el régimen, que salen 20 y no son 80, pero los que sean. Fue negociado por el secretario Rubio. Y aquí hay que ver cómo se manejó esto, porque Richard Grenell, que es el enviado especial para Venezuela y Corea del Norte de la Casa Blanca del presidente Trump, eh, él estaba buscando que se diera ese intercambio de los 10 estadounidenses por renovar las licencias a las petroleras, que dijimos que es uno de los pilares que soporta Maduro. Pero aquí no es por soportar a Maduro, aquí es por beneficiar el negocio de Chevron, que tiene una consecuencia, que trae recursos para Maduro es otro, pero aquí es Grenell está trabajando como lobby, como parte del lobby de Chevron o de Sargent Tree, que trae asfalto para los Estados Unidos. Buscaba que las licencias se restauraran. Y había todo un discurso que después que la aprobaran la triple B, como la llamo yo, la Big Beautiful Bill, ¿verdad? La ley del presupuesto, esto iba a cambiar, era lo que decían, porque ya la presión de los representantes de la Florida no iba a ser posible, porque ya se había aprobado la ley, pues. Entonces se hablaba de que esto iba a tener un efecto más bien para debilitar a la democracia en Venezuela. O sea, entonces que lo que había que trabajar era con Maduro y no importar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Rubio vuelve a tener una situación donde asume hoy el ministro que tiene mejor imagen frente a Trump es Rubio, Marco Rubio. Y plantea de que no, que él viene manejando esta situación directamente con Jorge Rodríguez, porque él es el negociador por parte del régimen con los Estados Unidos, tanto con Grenell como con Rubio. Pero él plantea una estrategia de que él no va a entregar licencias. Él va a buscar una salida de los 252 venezolanos, 10 gringos, y plantea quien plantea la liberación de los presos políticos es Casablanca. O sea, te vamos a entregar 252 venezolanos, que son venezolanos más, tienes que recibir, porque esa es la política de los Estados Unidos. Lo que pasa es que al no haber relación directa con Venezuela, está triangulado con Bukele, con El Salvador. ¿Okay? Y no vamos a entregar. Y Maduro lo acepta. Maduro dice ayer, hemos logrado esto a un costo muy alto. Dice, un costo muy alto. Claro, el costo alto es que no recibí las licencias para yo poder Sí. seguir. Perdona Entonces, que perdona que te interrumpa porque está interesantísimo, pero la conclusión que sacas de este análisis que ustedes tienen ahí, cómo leerlo completo, porque ahí tienen el link para saber conocer todo el análisis, es que existen tres posibles desenlaces en esto que para ti es inminente, para ti es muy pronto, para ti sí es cierto que va a haber un buen desenlace, que son una captura sin salida como la de Noriega, un colapso interno como el de Gaddafi o una transición pactada impulsada por quienes hoy aún sostienen el poder.
Eso es lo que tú dices y nos queda, te voy a decir exactamente, un minuto para que nos contestes. Sí, yo creo que tenemos esos escenarios posibles. Cada vez se ve más la puesta en escena de ayer de de los regresos de los 252 venezolanos, la negociación. Maduro lo va a usar internamente, pero no tiene efecto netamente para sus Fuerzas Armadas, buscando un mensaje directo al alto mando, porque es lo que quiere mostrar ahí. Yo me arreglo con los Estados Unidos. No es María Corina Machado la que tiene la vocería con Estados Unidos, soy yo. Ese es el mensaje que le está pasando. El mensaje aquí fue un mensaje sigue siendo para alto mando. Tenemos a Maduro con esto, a Diosdado y Padrino juntos, que son el agua y el aceite, mostrándose en público, ¿verdad?